Buenas noches para mí, buenas tardes para la comunidad de Macondo y mis compañeros que están en Latinoamérica. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Hoy le dedicamos todo el programa a los comunistas, castrochavistas del eje del mal, de los que muchos hablan en todo tipo de programas, columnas, transmisiones, pero pocos lo harán de la manera en la que lo haremos en Macondo, con datos, con rigor e incluso con enviados especiales, porque Marco Teruggi se encuentra hoy en La Habana y qué mejor momento para hablar del síndrome de La Habana, que resultó que no fue ni síndrome, sino que no se sabe muy bien qué fue exactamente, pero sirvió para no sacar de los titulares a Cuba durante unos 6 años, mantenerla en la lista de patrocinadores del terrorismo, reducir el número de diplomáticos estadounidenses en la isla, negarle derechos fundamentales, en fin, deshumanizarla, en nombre, como siempre, de los derechos, libertades, etcétera, etcétera. Yo les voy a introducir primero un poco este tema y luego les paso la palabra a mis compañeros porque el asunto lo seguí desde que empezaron a aparecer las primeras informaciones y ya en aquel momento parecía un auténtico disparate todo, cosa que no impidió que ese disparate copara las portadas de los principales medios. En 2016, desde Washington, informaron por primera vez que sus diplomáticos en La Habana sufrían mareos, visión borrosa, les costaban concentrarse y sentían unos zumbidos en los oídos que luego vamos a escuchar ese zumbido. Bueno, la administración Trump, por supuesto, responsabilizó de los síntomas al gobierno de Cuba, denominó el efecto bautizándolo como síndrome de La Habana, y ya antes de investigar lanzaron una serie de hipótesis, que los zumbidos y los mareos podrían ser resultado de ataques con ondas de radio, que se trataría de rayos ultrasónicos, que estamos frente a un arma misteriosa. Bueno, repito, 6 años con la misma historia. Y cuando parecía que ya se desgastaba porque nunca se dieron pruebas contundentes de nada, más allá de declaraciones, bueno, salían declaraciones nuevas. Y así durante 6 años. En 2021 sumaron a Rusia en la trama. CNN, el portal político, informaron que detrás de todo el misterio estaba el servicio de inteligencia ruso, como no. Ese mismo año la CIA empezó a referirse también a los incidentes oficialmente como ataques de los que no tenían pruebas, pero evidentemente tampoco tenían dudas. Y en medio de todo esto, el gobierno cubano dijo que estaba más que dispuesto a ayudar a investigar las dolencias de los diplomáticos estadounidenses. Un equipo de investigación de la Academia de Ciencias se puso manos a la obra y concluyó que la narrativa del síndrome no tenía ningún sustento científico y que los diplomáticos se sintieron enfermos debido a causas sencillas, como podía haber sido el estrés, por ejemplo. A eso se sumó un informe de científicos canadienses que atribuyeron también esos síntomas a fumigaciones contra mosquitos. Y por si fuera poco, había otro informe científico que también sugirió que detrás del gran misterio podrían estar nada más ni nada menos que los temibles grillos cubanos. Bueno, nada de eso impidió que la administración de Trump redujera su equipo diplomático en La Habana por los peligros que podían correr ahí y cerrara servicios consulares. Y tampoco impidió que siguieran refiriéndose a esos síntomas como ataques. Bueno, nada impidió redesignar a Cuba como país patrocinador del terrorismo. Todo sumó a la noble causa de satanizar la isla y bueno, lo de meter a Rusia ya estaba cantado también, el 2x1, todos felices. Total, la semana pasada el diario Washington Post publicó un artículo en el que, citando un informe del Departamento de Estado, admite que el síndrome de La Habana nunca existió como tal, que las dolencias no fueron causadas por armas secretas, ni por armas electromagnéticas, ni por microondas, ni fueran dirigidas desde ningún país enemigo, y Cuba no tiene nada que ver.
así 6 años para literalmente morir en la orilla. Y voy a terminar esta presentación del tema con un tuit que revisé hoy que envió Edward Snowden hace un par de años, cuando ya cualquiera con 2 dedos de frente veía cómo todo el asunto se caía por su propio peso. Y decía Edward Snowden: los autores de los 36.000 furiosos artículos que pregonaban un complot secreto de los comunistas para debilitar y ensuciar nuestros preciosos fluidos corporales, que quizás podrían haber merecido más escepticismo, probablemente deberían detenerse y reflexionar sobre cómo su trabajo afectó al debate. Bueno, hoy en este programa hablaremos sobre el daño que le causaron a Cuba esas informaciones, sobre cómo se desvirtuó todo el debate, sobre las medidas que le siguieron a esas informaciones. Así que bienvenidos a Macondo, les pido perdón por esa larga presentación. Hoy desde La Habana tenemos a Marco Teruggi y a Leandro Grille, lo tenemos en Montevideo, y yo les saludo desde Madrid. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Qué envidia tenemos, Marco, allá en La Habana. Hace unos días, creo que también en oportunidad de una conferencia que organiza la Unión de Periodistas de Cuba, a la cual ha sido invitado Marco, junto con otros periodistas y comunicadores y comunicadoras de América Latina. Que ahora, si querés, nos contás un poco de qué va esta conferencia, que entiendo comienza en el día de mañana, o no sé, nos dirás. Efectivamente, como decía Ina, vamos a hablar de lo que fue este síndrome de La Habana, probablemente un subterfugio presentado por la administración de Donald Trump para retroceder en las relaciones diplomáticas que se habían restaurado en aquella recordada reunión o gestión entre Barack Obama y el entonces presidente de Cuba, Raúl Castro. Recordemos que en 2015 justamente se produjo eso. Se habían encontrado primero Raúl Castro y Barack Obama en el homenaje a Nelson Mandela en Sudáfrica. Luego habían estado en una cumbre interamericana, creo que fue en San Pedro Sula. Y finalmente se dio aquel mensaje que hizo Raúl Castro por televisión, informándole al pueblo de Cuba que los 3 que todavía quedaban presos de los 5 héroes cubanos estaban de nuevo en Cuba y se había hecho aquel intercambio de prisioneros. Bueno, finalmente se restauraron las relaciones diplomáticas, pero durante el gobierno de Donald Trump apareció este síndrome que se utilizó básicamente para desmantelar la representación diplomática estadounidense finalmente en La Habana en el año 2018. A ver si estoy bien con la cronología, Marco, de estos episodios, y que propició un debate entre político y científico, aunque prácticamente toda la academia científica, tanto la cubana como la estadounidense, como otros investigadores a nivel mundial, descartaron rápidamente que ese síndrome efectivamente existiera. Un síndrome que se asociaba a un ataque sónico, una suerte de pitido que aparentemente enloquecía a los familiares de los diplomáticos estadounidenses, muchísimos de ellos que fueron fueron llamados a los Estados Unidos, fueron evacuados hacia los Estados Unidos, diciendo que tenían esas enfermedades, una enfermedad producto de un ataque desconocido al que pusieron síndrome de La Habana. Bueno, Marco, presentemos a los diputados y bueno, buenas noches además. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, las saludo desde La Habana. Estoy en este momento en el centro, cerca de la heladería Copelia, la mítica heladería que aparece en la película Fresa de Chocolate. Si no vieron Fresa de Chocolate, vean Fresa de Chocolate. Y llegué hace 48 horas, así que estoy como recopilando información, metiendo análisis, comprensión, conversaciones. Siempre están complejo, ¿no? Comprender las diferentes capas de todos lados y en particular de La Habana. Y me engancho con lo que decían, porque justo estaba chequeando, porque pensaba recordar que efectivamente se había reportado que había habido casos del síndrome de La Habana en Colombia también. La Embajada de Estados Unidos en el 2021 había dicho que en su embajada en Colombia habían sufrido el síndrome de La Habana. Suena medio término de Guerra Fría, ¿no? Este síndrome
de La Habana, que se resultó lo que era predecible, falso, pero que efectivamente sirvió como punto de apoyo para desmontar lo que se había empezado con todas las complejidades a ponerse en obra, que era un proceso de relativo acercamiento con el bloqueo siempre sobre la mesa por parte de Estados Unidos hacia Cuba, pero con ciertas políticas de margen de intercambio. Recién ahora está empezando eso, recién a volver. Hace muy poco se acaba de autorizar en la isla la apertura de Western Union, que es para el envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. En todo caso, implicó, digamos, un regreso a una política férrea de bloqueo que la implementó Donald Trump y que la mantuvo Biden, el gobierno de Biden, durante la pandemia. Eso acá está muy presente, cómo se atravesó el momento de mayor incertidumbre y peligro a la escala global, una política de bloqueo que no se modificó en ningún punto. Justamente hoy estuve en un laboratorio donde se fabricó la vacuna, que es un laboratorio, la verdad que impresionante, es un complejo que se inauguró en los años 80, la apuesta principal fue justamente a la vanguardia científica, y ahí contaban todas las para intentar desde conseguir materias primas, intercambiar conocimientos, acceder a por ejemplo, comentario menor. Yo ahora he estado en una plataforma para hablar con ustedes, esa plataforma está bloqueada en Cuba. Tuve que instalar una VPN, que es un sistema, para que no aparezca que mi computadora está conectada desde Cuba, acceder a esto, que es simplemente una plataforma de comunicación virtual que abundó durante la pandemia. Bueno, el bloqueo acá en todo. Vamos a tener nuestra entrevistada ahora a conectarse, Rosa Miriam Elizalde, para hablar justamente de esto, pero bueno, es un país que tiene un bloqueo omnipresente y que tiene un montón de debates puertas adentro. Habrá que ver, no sé, Ina, vos que es analista fina de la política internacional, ¿por qué Estados Unidos reconoce ahora que nunca hubo tal síndrome de La Habana, no? Sí, sí, eso es interesante, ¿no? Que de repente, además, siempre le ves esta coordinación, ¿no? Las primeras cosas que las plantan a través de Washington Post, siempre es este medio que citando fuentes, la inteligencia estadounidense, o hemos tenido acceso a un informe que todavía no se ha hecho público. Es verdad, o sea, yo, de hecho, la pregunta que le voy a hacer a Rosa, a ver si alguno de ustedes dos también la puede responder, es si esto puede ser un paso hacia cierta normalización de las relaciones, ¿no? Con la administración Biden. O sea, lo que tú dices que ya se ve la apertura de Western Union, a lo mejor hasta van a regresar, no digamos que regresen del todo a la política adoptada por Obama, pero a lo mejor los demócratas están pensando en normalizar un poco esa relación absolutamente estropeada que dejó Donald Trump, y esta publicación podría ser un ligero indicio hacia esa dirección, pero no sé si se puede afirmar porque ya ves. Bueno, es algo bien interesante para preguntarle a Rosa Miriam, a ver qué evaluación están haciendo de las motivaciones que puede tener Estados Unidos para dar este paso de dar por concluido de alguna manera este caso llamado síndrome de La Habana, admitir que ese síndrome no existía, o en el caso de que existiera algún tipo de patología asociada con su personal diplomático, no tenía ninguna responsabilidad Cuba en que esas personas sufrieran esas dolencias. Creo que hay que inscribirlo también en algunas medidas que ha tomado Estados Unidos este año. Por ejemplo, en enero se reanudó el servicio consular de los Estados Unidos en Cuba, lo que eventualmente conduce a ir mejorando o retrocediendo un poco en la política de Trump de enfriamiento total de las relaciones diplomáticas después de aquel momento en que Obama las había propiciado su restablecimiento en 2015. Pero ya nos acompaña Rosa Miriam Elizalde, periodista cubana desde La Habana. Muchas gracias por estar acompañándonos en Macondo esta tarde. Hola, un gusto estar aquí, reencontrarme con tantos amigos queridos.
Me disculpan que entré un poquito tarde por dos razones. La primera, porque estamos organizando un evento de comunicación política digital en La Habana, que lleva además un acto en la escalinata universitaria donde se esperan unas 70,000 personas. Va a ser un acto muy hermoso. Eso va a ser el martes en la noche. Pero también porque descubrí que esta plataforma es una de las tantas que están bloqueadas para Cuba. Tuve que entrar por una VPN. No sé si saben que la lista de plataformas, software y servicios bloqueados para Cuba es una cosa impresionante, al punto de que ha impedido acceder a bases de datos para la producción de las vacunas en Cuba. Y bueno, entonces tenemos que hacer siempre mucha maroma digital para poder acceder a plataformas como Zoom y como otras como esta, por ejemplo, que no nos permite. Mira, en el tema de los llamados ataques sónicos o el síndrome de La Habana, eso fue una mentira garrafal que se creó, como ustedes saben, para generar la escalada de sanciones que se produjeron durante la administración Trump. Las primeras noticias de esos supuestos ataques sónicos se produjeron en febrero del 2017, es decir, un mes después de que Trump llegara a la Casa Blanca. Y era una narrativa totalmente falsa, una fantasía total pensada para aprovechar los estereotipos de la Guerra Fría en el imaginario, sobre todo de las audiencias norteamericanas. No había un solo cubano que se creyera que alguien con una pistola de James Bond pudiese atacar los oídos de unos diplomáticos norteamericanos en La Habana y que todo lo que estaba alrededor no sufriera nada. No solo era la más mínima lógica lo que hacía insostenible esa farsa, sino las leyes de la física. O sea, no hay posibilidad de que es lo que acaba de decir este documento, este informe de las agencias de inteligencias norteamericanas, pero sirvió para justificar 242 medidas durante la administración de Donald Trump, que fue peor durante Biden, o sea, durante los 2 primeros años de Biden, porque la mayoría de las sanciones más crueles que se impusieron durante la administración Trump se produjeron a finales de su mandato, pero Biden las mantuvo incluso durante la pandemia. Lo que pasa es que no puedes mantener, fíjense, las primeras noticias del llamado síndrome de La Habana fueron de febrero del 2017, y cuántos años han transcurrido sin una sola evidencia, con además la comunidad científica diciendo que eso era imposible de sostener. Entonces, no estamos viendo una medida. Yo creo que han dado pasos correctos porque no tenían cómo sostener esa fantasía, pero increíblemente Biden ha vuelto a incorporar o a ratificar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso acaba de pasar. Es decir, toman ese tipo de decisiones, o la apertura del consulado, que también fue algo que hizo Trump, generando mucho sufrimiento en medio de la pandemia para la población cubana, hay muchas familias que están del otro lado del estrecho de la Florida. La de los cubanos que querían ver a sus familiares tenían que ir a Guyana o a México en medio de una pandemia, sin los recursos económicos, etcétera, y hay familias que se quedaron sin verse durante todos estos años. Sino que la apertura del consulado también responde a una necesidad de política interna de los Estados Unidos. Ellos apretaron pensando que se iba a reproducir las protestas del 2021, y resulta que la crisis se le armó en la frontera sur de Estados Unidos. O sea, han llevado las sanciones a sus límites más extremos, han llevado sus políticas a sus límites más extremos, y ahora algunas medidas que están tomando que van en la dirección correcta, es decir, a desmantelar todas estas barbaridades, incluyendo la apertura recién también de la Western Union, de las remesas, pero son pequeñas, tímidas, y además acompañada de esa barbaridad
de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pudiera pensarse que es algo simbólico, pero en realidad eso impide, eso golpea profundamente las finanzas, sobre todo en el tema financiero, comercial, porque no hay un solo banco en este mundo que quiera darle un crédito a Cuba o una transacción con Cuba si Cuba está en esa lista de países patrocinadores del terrorismo, y que hace que la vida del cubano la complique. O sea, el impacto real no es como ellos dicen en el gobierno, es en el pueblo de Cuba, y es en todo su pueblo. Entonces, yo creo que estamos en este punto, yo creo que habrían que ver muchas más cosas para pensar que efectivamente la administración de Biden está yendo en la dirección correcta. Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gina. Hablando un poco del daño, ¿no? ¿Se puede medir de alguna manera ese impacto que cometieron a Cuba con represalias en respuesta a ese supuesto ataque? Y también, si puedes, que expliques a los que nos siguen el impacto total, que sé que existen cifras y mediciones en Cuba sobre el embargo de 6 décadas. Las cifras son astronómicas, son 144.000, o sea, está en el orden de los billones de dólares. En todos estos años, en cada día que se pierde, en las fechorías que se han hecho, recuerda que, por ejemplo, incluso los propios documentos del Departamento de Defensa durante la administración Trump hablaron de bombardear a los barcos que traían combustible de Venezuela a Cuba, que se ejecutó incluso una especie de piratería internacional para tratar de detener a cualquier barco con suministros al país, que las sanciones del bloqueo son extraterritoriales, es decir, por ejemplo, los europeos que tenían la visa ESTA, que podían viajar sin tener que pedir visas específicas para entrar a Estados Unidos, si han pasado por Cuba ya no pueden tener este beneficio. O sea, se sanciona de manera individual a las personas, se sanciona a las empresas, se sancionan a los barcos, y eso tiene un impacto real. Nosotros veníamos durante la administración Obama con una cierta recuperación económica, con todas las limitaciones que había, pero de pronto llega la COVID, llega el escalamiento de las sanciones, y de pronto nosotros hemos vivido sin suficientes medicinas, aquí ni durante el periodo especial que fue el momento de la crisis con la caída de la Unión Soviética, y Cuba pierde el 85% de su capacidad comercial, y fue una crisis terrible que vivió Cuba. Nos faltaban las medicinas, ahora han faltado medicinas, han faltado insumos, no se han podido. Las historias que narran los investigadores que produjeron los 5 candidatos vacunales, porque en medio de todo esto Cuba produjo 3 vacunas contra la COVID, logró inmunizar a toda su población, logró inmunizar al 95% de sus niños. Aquí no ha habido un movimiento antivacunas, es decir, logramos eso en muy poco tiempo, y todo eso se hizo sin poder adquirir equipos, sin poder adquirir materias primas directamente en mercados que están a 45 minutos de vuelo. Es mucho más cerca llegar, por ejemplo, a la Florida que, no sé, desde La Habana a la parte central de la isla. No sé si me explico. Entonces, eso hay un desabastecimiento enorme, ha tenido un impacto en la agricultura, ha tenido un impacto en la salud, por supuesto. Es decir, eso ha impactado en la calidad de vida de millones de cubanos, así, de manera prácticamente de un día para otro. Ya nos acostamos de una manera, al otro día ya no había alimentos en las tiendas, no había combustible para el transporte público, en fin, hemos vivido momentos muy difíciles, que ha sido una combinación letal de las sanciones que ya ha generado un desgaste de más de 60 años en la economía cubana, junto con las 242 sanciones adicionales, que eso es, por ejemplo, imagínense México que le digan de un día para otro que ya no va a recibir más remesas,
que es uno de los más importantes fuentes de ingresos en el PIB de ese país. Bueno, eso pasó en Cuba. El turismo afectado por la pandemia y también por las limitaciones económicas. Es decir, no hay manera de generar ingresos a este país. Y sin embargo, estamos aquí. O sea, las redes sociales se han logrado mantener con mucho sacrificio, el sistema de salud pública, pero todo eso sin duda ha tenido un impacto en ese cubano de a pie. En todos los sectores, es decir, lo hemos visto en todas partes. Ahora, algunos compañeros que están aquí, por ejemplo, hoy estábamos trabajando y hubo un déficit de electricidad, estuvimos casi 8 horas sin corriente eléctrica, y se debe a eso, o sea, a una economía y una sociedad en permanente tensión debido a estas enormes limitaciones. Rosa Miriam, en el día de ayer, en la Ciudad de México, el gobierno de Colombia anunció que la próxima ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional se va a dar en Cuba. Y además hizo una declaración, el gobierno colombiano, la cual quiero leer un tramo, donde dice que Cuba es un faro de esperanza y de paz para el resto del continente. Su pueblo y su gobierno han pagado un alto costo por este compromiso. Cuba fue incluido injustamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo precisamente por cumplir con lo pactado al iniciar el proceso de paz que hoy nos convoca. Colombia reconoce y valora este sacrificio. Está aludiendo este comunicado a la situación que se produce en 2019, cuando un atentado del ELN en la Escuela de Cadetes Santander en Colombia, que produjo 20 o 23 jóvenes muertos, deriva en un conflicto internacional donde Colombia reclama que se extradite a los negociadores del ELN, al Comando Central que estaban en La Habana, e interrumpe las negociaciones de paz. Cuba no lo entregó, de acuerdo a lo que su papel de garante de las negociaciones lo obligaba, y fue incluido nuevamente en mayo de 2019 dentro de la lista patrocinadora del terrorismo. Este comunicado de Colombia es un comunicado inusitado para los gobiernos de América Latina, en el sentido de que es muy contundente, muy fuerte, además de que fija nuevamente en La Habana la próxima ronda de negociaciones, ahora encabezada por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo reciben ustedes este reconocimiento de algún modo y también esta nueva oportunidad de negociar la paz colombiana en La Habana, como ya se negoció la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Bueno, lo dijo Petro en su discurso de investidura. En el minuto 1 de su llegada ahí al Ejecutivo, reconoció el papel de Cuba. Eso es por ejemplo, esa es otra de las grandes falacias e injusticias que se han cometido contra el país. Y ese ente en el que Cuba cumple como garante lo que ha prometido, hay un grupo negociador en La Habana, lo protege. Si lo hubieran entregado, lo hubieran asesinado inmediatamente. Pero Cuba no es el único garante, está Noruega. ¿Por qué a Noruega no lo incluyen también en la lista de patrocinadores del terrorismo? Es a Cuba. O sea, construyeron una falacia para, como no tienen absolutamente nada más y además tergiversan y tratan de engañar a todo el mundo, a partir de eso construyen el gran pretexto para incluir a Cuba en la lista de países terroristas. Hubo una investigación fenomenal publicada no recuerdo ahora en qué publicación, de cómo los servicios de inteligencia de Colombia utilizaron, fabricaron, incitaron e incluso estaban confabulados con el gobierno de la administración Trump para provocar también o para generar también los pretextos para incluir a Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo